De Frente, conversando con los precandidatos presidenciales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar al cuarto y último eje temático. Vamos a hablar ahora de seguridad, de democracia y de transparencia. Nos están llegando las preguntas al respecto y vamos a comenzar inmediatamente. Rector, si le damos una ahí volteadita. Y vamos a comenzar con la candidata a hablar sobre seguridad, transparencia y democracia. Candidata, le preguntan a usted, el actual gobierno ha denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos, lo que podría afectar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. ¿Cuál será su postura frente a este tratado y qué alternativas propondrá para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad? Interesante pregunta. Una pregunta que tiene también un impacto en mi vida personal, como todos los que están aquí conocen. Fue precisamente mi esposo, Juan Orlando Hernández, quien a costa aún de los riesgos de atentados y de muerte en contra de su vida, en una lucha sin cuartel para destruir a los principales carteles del narcotráfico en nuestro país, aprobó en el año 2012 la reforma constitucional que permitía la extradición. Hoy, el gobierno de Libre, como parte de sus acuerdos con los narcotraficantes, de quienes se ha visto videos donde se sentaban a la mesa a negociar, y que desde aquel entonces se avisoraba que lo que buscaban era una Asamblea Nacional Constituyente para poder derogar la extradición. En este caso, en menos de 20 días, el tratado de extradición va a dejar de estar en vigencia. Ya fue denunciado y lo que fue denunciado legalmente ya no puede volver a traerse a la vida. ¿Qué va a pasar entonces? Que el país desafortunadamente tiene un retroceso tremendo en la lucha contra el crimen organizado, porque este gobierno, protegiendo a su familia, protegiendo a sus más cercanos, denunció la extradición para evitar que pudieran ser pedidos en extradición. A pesar de que he sido víctima de que la extradición sea utilizada como una arma política dicha por los funcionarios de Libre, que dijeron claramente que a mi esposo, Juan Orlando Hernández, lo habían negociado con el gobierno en aquel entonces del presidente Biden a cambio de que Honduras no tuviera relaciones con China, posteriormente las tuvieron. Mi posición, pensando en mi país, porque esto no se trata de un interés personal, mi posición, número uno, es que en nuestro gobierno vamos a volver a negociar un tratado de extradición. Es necesario para que el país no, mientras termina de fortalecer su institucionalidad, pueda mandar a estos delincuentes. Pero también vamos a aprobar una ley de extradición, conforme a los modelos que actualmente tienen otros países y que promueven Naciones Unidas, para evitar que la extradición se convierta en una arma política, como fue usada en contra de mi familia y de mi esposo. Gracias. Juan Orlando es inocente. Gracias, candidata. Gracias. Candidato, le preguntan, el narcotráfico ha permeado al estado de Honduras. Importantes líderes políticos del país están condenados, señalados o han sido mencionados en tribunales de los Estados Unidos por vínculos con esta actividad criminal. ¿Cuál será su estrategia para desarticular las redes del narcotráfico y cómo garantizará que las extradiciones contribuyan realmente a la impartición de justicia? Comparto con Ana, una justicia que se mete con gente inocente no es justicia. Gracias. La misma Biblia lo dice. La persecución a los inocentes es detestable por Dios. Así es. Y esa es la parte que, en el marco de la más rigurosa colaboración con los Estados Unidos, debe ser comprendida. Hace unos días, unos años, un grupo de talentosos nacionalistas, coordinados por el doctor Carlos López Contreras,
provocaron un documento donde estábamos todos de acuerdo que había que ser implacable contra los delincuentes de cualquier calaña. Pero se dijo de manera clara, la extradición en Honduras es inconstitucional. Y si algún día se quiere realizar, hay que provocar las leyes que la constitucionalicen. Eso es lo que nos está pasando a muchos. Un país imposibilitado de luchar por sí solo con una peste tan grande como lo es el narcotráfico y ese tipo de delincuencia. Nosotros podemos jugar con toda la diplomacia posible, con toda la colaboración y con toda la ley, pero en el marco de que extraditar a gente inocente nunca será correcto, y por eso estamos obligados con nuestra propia justicia a realizar la más rigurosa investigación de las personas que se enjuician, porque vale más, dice la presunción de inocencia, un delincuente en la calle antes que un inocente en una cárcel. Gracias. Bien, candidata, le preguntan, ante la solicitud de una comisión contra la impunidad y la corrupción en Honduras por parte de masivas manifestaciones ocurridas durante el último gobierno de su partido, se creó la MASICH, o MASI. Maxi. Maxi, gracias. Alternativa a la cual no se le renovó su convenio. El gobierno actual prometió la instalación de la CICI, pero su implementación sigue sin concretarse. Ante la desconfianza ciudadana sobre el combate real a la corrupción, ¿cree necesaria la implementación de la CICI? Y exponga las razones de su respuesta. Gracias. Y es muy importante porque para los jóvenes especialmente que están aquí, conocer la verdadera historia. Cuando se toman decisiones desde una posición de autoridad, tiene que haber voluntad política y ser coherente entre lo que se promete y lo que se hace. En el gobierno del Partido Nacional se prometió la instalación de una misión de acompañamiento y estuvo en el país hasta que duró su mandato, que no fue renovado. Aquí se trató de hacer una historia diciendo que era por el partido, pero en realidad fue una decisión también de la OEA, que ya no renovó el mandato para un siguiente periodo. Luego vino el gobierno de Libre y prometió que iba a instalar una comisión, la famosa CICI. Y digo famosa porque llevan 3 años sin querer hacerlo. Si lo hubieran hecho como lo hicimos nosotros, que en menos de 6 meses de la promesa ya estaba funcionando la MASI. En mi condición personal, creo que después de haber conocido la experiencia de lo que fue la misión de acompañamiento, las promesas incumplidas de parte de este gobierno de que van a traer una comisión, pero como no les conviene ahora porque son un gobierno poco transparente en sus ejecuciones y que desde el primer día comenzaron decretándose una amnistía de todos los delitos de las personas que hoy les acompañan en su gabinete. Nosotros creemos que es importante el fortalecimiento de nuestras propias instituciones y vamos a trabajar muy duro en una reforma que abarque tanto al Poder Judicial, a la Fiscalía. Vamos a darle recursos. Imagínense que hoy día tiene más recursos en la línea presupuestaria para construcción de canchas deportivas, que no digo que sea mala, pero tiene más de 1 millón o 1.000 millones de lempiras, que el Tribunal Superior de Cuentas, que apenas tiene 500.000 para hacer su tarea de auditoría, de probidad y todo lo demás. Vamos a fortalecer nuestra propia institucionalidad. Por supuesto, vamos a pedir apoyo externo, pero lo primero es fortalecer lo nuestro. Gracias. Bien, última pregunta formal, candidato. Le preguntan, la reelección en Honduras ha sido un tema altamente controversial que generó una crisis política en el país y, en criterio de expertos, debilitó la institucionalidad democrática. Teniendo en cuenta que fue su partido quien la impulsó, ¿qué balance hace de los hechos acontecidos en ese momento y cuál es su postura en torno a la reelección? La reelección continua merece ser
investigada, porque es susceptible a buscar el poder desde el poder mismo. Yo pienso que tenemos que desarrollar más nuestra democracia. Yo pienso que nuestros partidos tienen que trabajar un poco más en la academia política para que produzcamos de manera académica políticos de calidad, políticos respetuosos con la palabra y políticos respetuosos con la honestidad. Claro que quien dice cosas que no piensa cumplir comete delito de estafa. Y en ese sentido son muchos los estafadores que tenemos en Honduras. Yo respeto que así está la ley, pero si me tocara decidir, estaría en contra de la reelección continua, porque no ha sido lo correcto, pese a que la reelección que aprobó el Partido Nacional fue previamente consultada y hay por lo menos 1 millón de voluntades que dijeron que era correcta. Debió hacerse más popular y no por los caminos que se escogieron de mandar un grupo de diputados a la Corte Suprema de Justicia para que por la vía del reclamo de un derecho humano se aprobara el término reelección. Nosotros en las planillas no tenemos a ningún candidato que va a reelección. En los diputados de nosotros, ningún diputado va a la reelección. No somos farsantes y decimos que fue porque lo propusimos. Fue simplemente porque llegamos tarde y nos vimos obligados a una regeneración democrática en el partido. Gracias. En este punto voy a tomar el privilegio del moderador. Me parece que lo dejó claro, pero quiero que lo reitere. Si usted llega a ser candidato, llega a ser presidente, usted aquí en este momento se acaba de comprometer, y es la pregunta que le hago, a que no buscaría usted la reelección de la misma manera que el último presidente de su partido la buscó. Yo haría todo lo posible porque no tengamos reelección hasta que el país se haya desarrollado en los aspectos de transparencia y de corrupción. Por lo menos estaría de acuerdo en que durante 12 años no haya reelección en Honduras para fijarnos un tiempo prudencial en corregir los aspectos de nuestra democracia. Candidata, le voy a hacer a usted exactamente la misma pregunta. ¿Usted se compromete de una o de otra a no buscar la reelección o buscar la reelección de la misma manera que lo hizo el expresidente que es su marido? Bueno, yo quiero expresar un poquitito más en un tema y invitar a los jóvenes que hoy están aquí para que reflexionemos en un punto. Ustedes se imaginan que hace 200, 300 años, 200 y pico de años, en la Constitución de Estados Unidos la esclavitud era permitida. Pero luego llegó el momento en que hubo que hacer cambios. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque un país tiene que evolucionar. Aquí se satanizó el tema de la reelección como algo malo, cuando en todos los países del mundo, o en muchos de ellos, es permitida. La reelección en sí no es mala. La reelección permite la continuidad de muchas obras y de muchos proyectos del gobierno y le da continuidad a la estabilidad. Y lo vimos en el crecimiento que tuvo el país en varias áreas, en el desarrollo, en la conclusión de obras de infraestructura. Lamentablemente hubo una oposición perniciosa que se dedicó a destruir y a desacreditar todo eso. Personalmente, yo creo que la reelección es un derecho que tenemos los hondureños, pero personalmente yo no voy a buscar una reelección. Yo me estoy postulando para un periodo de 4 años. Pero coincido y creo que lo que hizo el Partido Nacional le dio estabilidad al país. Si no, pensemos dónde estaría hoy Honduras. Si 4 años de este gobierno, 3 años lo ha destruido, todo lo que nosotros como partido logramos hacer. Entonces, si yo entendí bien, usted cree en la reelección, pero usted no buscaría la reelección. Así es. Yo creo en la reelección porque es un derecho de los ciudadanos a decidir. Fuimos a un proceso democrático donde participaron. Ayer estuvo aquí un candidato de otro partido que si cada vez que habla tiene que mencionar
al Partido Nacional o tiene que mencionar particularmente a mi esposo, diciendo que él había ganado las elecciones, lo cual es falso. Fuimos a un proceso donde participaron todos los partidos políticos, se sometieron. Desde ese momento, el discurso que siempre mantuvieron de que era una dictadura es completamente falso. Dictadura es la que hoy Libre aprovecha a apoyar de parte de Venezuela a un Nicolás Maduro. Creo que la reelección no es mala para un pueblo. Estados Unidos tiene reelección y cuando hemos visto que sea mala, tenemos gobiernos, España, ¿cuántos periodos tiene ya el presidente de España? ¿Cuántos periodos tiene el primer ministro de muchos países? La reelección no es mala. Lo que tenemos que hacer es tener las reglas claras, si se puede dar o no en el país, probablemente no se dará porque es muy conflictiva. Personalmente, lo repito, no aspiro a un siguiente periodo. Mi compromiso son 4 años de gestión y de gobierno para darle resultados a Honduras y recuperar el tiempo perdido en este gobierno de Libre. En este momento haré una repregunta, o una pregunta, mejor dicho, para los dos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de la seguridad que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador, que ha reducido drásticamente los niveles de criminalidad en ese país, aunque ha sido criticada porque, por ejemplo, tiene un fuerte impacto en los derechos humanos y en el Estado de Derecho? ¿Apoyarían ustedes o implementarían en Honduras una política de seguridad similar a la que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, yo quiero comenzarles diciendo que la política de Libre en materia de seguridad es un fracaso. Hoy el país ha retrocedido desafortunadamente en todos los indicadores y ellos tratan a través de cifras manipuladas de cubrir lo que todos los hondureños sabemos y vemos, que la violencia, que la extorsión, que el crimen organizado se ha apoderado nuevamente de regiones de nuestro país. Nos tienen desde hace no sé cuántos años con un estado de sitio que no ha dado ningún resultado. Se trata más de hacer un show que en realidad de atacar los problemas. Nos tienen con que van a construir una prisión en Islas del Cisne, luego dicen que la van a hacer en Gracias a Dios, sin que sean medidas efectivas, reales, concretas, para detener un flagelo. Yo lo he dicho, mi compromiso con el pueblo hondureño es devolverle la paz y la seguridad. Y hay medidas que son necesarias tomar. Quiero decirle a Honduras que lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador, nosotros lo comenzamos a hacer acá, cuando creamos las cárceles de máxima seguridad y se tenían a las pandillas, especialmente a los más violentos, recluidos en zonas de máxima seguridad. Siempre, y debo de decirlo porque es un tema que personalmente me ha tocado vivir a mí, no puedo ser tampoco inhumana y ver la situación de las personas que están en una situación de prisión. Mi esposo mismo ha sido tratado como un prisionero de guerra y debe de respetarse los derechos humanos de las personas, pero debe darse oportunidades de reinserción y rehabilitación y, por supuesto, cuidar de la seguridad del pueblo hondureño. No necesariamente tenemos que importar comportamientos de otros países para tener la seguridad que el pueblo necesita. Con una prevención correcta, con una intervención adecuada y con un fortalecimiento excepcional, ese es el camino. Pero con una policía que nos investiga, que necesita ser investigada, con altos ejecutivos de las Fuerzas Armadas convertidos en activistas políticos, ¿para dónde vamos? No hay manera. También es importante reconocer que el tema de la delincuencia y la seguridad se combate con menos cárceles y con más desarrollo, con la reducción de la pobreza. Y esas son cosas que perfectamente las podemos hacer los hondureños con un gobierno correcto. Gracias. Bien, así damos por terminado el cuarto eje y la sección de ejes temáticos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con las conclusiones, el cierre de oro de cada uno de los candidatos. Volvemos.